Hola, amigos, de YouTube, aquí su compa comienzo en un nuevo capítulo de Jujutsu Kaisen en Dandadan, y bueno por al menos un tiempito no usaré imágenes, puesto que, los videos no tienen tanta visualizaciones, y el apoyo como he visto, ha caído un poco, por lo cual, aunque seguiré con esta historia, pues será como un anime, un capítulo por semana, aunque ya lo hago así, pero bueno, solo quería decir esto, y ya sin más, que comience el video. El primer amor. ¿Gojo? Preguntó Itadori algo extrañado, aunque con una leve sonrisa. Sin poder evitarlo, se dijo a sí mismo, vaya, aún me cuesta creer que el maestro Gojo ya no está aquí. Mientras pensaba en esto, sin darse cuenta, su mirada, antes tan clara como el agua tranquila, comenzó a enturbiarse lentamente. Una pequeña lágrima escapó de sus ojos, pero fue rápidamente limpiada por él mismo, quien murmuró para sus adentros, cuando vuelva, debo ir a ver al profesor Gojo al cementerio. Seguramente las flores que dejó Megumi ya se marchitaron. Perdido en sus pensamientos, Itadori fue sacado de golpe cuando escuchó una discusión en la habitación contigua. Momo y Aria parecían enfrascadas en un debate acalorado, aunque solo alcanzó a oír a Aria mencionar algo sobre unos aliados. Acto seguido, vio cómo Aria salía corriendo de la casa, despidiéndose rápidamente de Okarun, quien, después de unos segundos, también se despidió de Momo y salió tras ella. Fue en ese momento cuando Itadori notó la presencia de un chico que, de pie a un lado, lo observaba detenidamente. Antes de que el pelirrosa pudiera decir algo, el desconocido se adelantó y se presentó con energía. Mi nombre es Hinen Hojin. Pero puedes llamarme Gigi, dijo con una sonrisa amplia. Antes de que Itadori pudiera presentarse, Gigi comenzó a hacer una serie de posturas extrañas, como si estuviera realizando una especie de presentación cómica. Aquel comportamiento inesperado hizo que Itadori se quedara mirándolo en silencio por unos segundos. Pronto, su mente lo traicionó, llevándolo a recuerdos de su maestro Gojo y de todas sus excentricidades. Una sonrisa se formó en su rostro y, sin poder evitarlo, comenzó a reírse. Vamos, sigue. Dijo animando a Gigi, contagiado por la espontaneidad del chico. Por alguna razón, sentía una extraña sensación de familiaridad con él, como si una pequeña parte del espíritu juguetón y despreocupado de Gojo estuviera frente a él una vez más. Mientras ambos conversaban de manera entusiasta, Momo regresó a la sala. Al verlos tan animados, no pudo evitar molestarse. Desde su punto de vista, Gigi solo era un chico que la había fastidiado cuando eran niños, y así se lo recordaban las lecciones de su abuela. Sin embargo, mientras Momo pensaba en esto, Gigi desvió su atención de Itadori, se puso de pie frente a ella y, con un gesto inesperado, se inclinó profundamente. Momo, perdóname por haberte molestado cuando éramos niños, dijo con un tono serio y arrepentido. La acción tomó por sorpresa a Momo, quien no supo cómo responder. Antes de que pudiera pensar en algo, Gigi continuó hablando. Sé que fui una molestia en la escuela. Siempre me burlé de ti cuando decías que los fantasmas eran reales, pero ahora te creo, porque yo también los veo. Las palabras hicieron que Momo se quedara atónita. Rápidamente, sin perder la compostura, le preguntó desde cuándo era capaz de ver fantasmas. Gigi entonces comenzó a relatar lo sucedido después de que se mudara con sus padres a una casa nueva, ubicada en un bosque apartado. Mientras Gigi hablaba, Itadori escuchaba en silencio desde el fondo. Su expresión mostraba sorpresa, pues, hasta donde él sabía, los fantasmas no podían lastimar a las personas. Quienes realmente podían hacerlo eran las maldiciones. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre esto, se quedó callado, sin interrumpir la conversación.
Al terminar de contar su historia, Momo desvió ligeramente la mirada, sintiéndose algo incómoda. Lamento lo que te ha pasado, dijo en un tono más suave. Pero no te preocupes. Mi abuela puede ir a tu casa y exorcizar al fantasma. Ante sus palabras, una voz firme interrumpió desde el fondo. Yo no voy a ningún lado, respondió Seiko con seriedad. El comentario sorprendió no solo a Momo, sino también a Itadori, quien se veía igual de conmocionado. Aunque sabía que no tenía derecho a opinar, estaba a punto de hacerlo, hasta que Momo fue más rápida y le preguntó a su abuela. ¿Por qué no lo harías? Seiko respondió con calma, como si la explicación fuera obvia. Momo, ya sabes que mis poderes solo funcionan en Kamigoe. Para Momo, escuchar eso fue especialmente molesto, pero ninguno de los tres notó que Itadori había abierto los ojos como platos. Por primera vez en esos 2 días desde que llegó, había escuchado el nombre de la ciudad en la que se encontraban. Aunque no entendía por qué, no pudo evitar sentir un pequeño sobresalto. Rápidamente sacó su celular y buscó información sobre la ciudad. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir que se encontraba bastante lejos de Tokio. Itadori bajó la mirada con cierto decaimiento, aunque sin perder su determinación. Sabía que debía encontrar la manera de regresar, aunque seguramente le tomaría tiempo, sobre todo si no podía pedir apoyo económico a la escuela. No quería ser una carga para las personas que apenas acababa de conocer. Perdido en sus pensamientos, no escuchó cuando Seiko le habló a Momo. Tú debes encargarte de ayudar a Gigi, dijo la anciana con firmeza. A cambio, te compraré todos los uniformes que quieras. Las palabras alegraron a Momo, quien, sintiendo una repentina determinación, aceptó de inmediato. Sin embargo, esa misma determinación se tambaleó cuando su abuela agregó casi sin pausa. Por cierto, tú también irás, dijo señalando a Itadori. Fue en ese instante cuando Itadori salió de su ensimismamiento. Se señaló a sí mismo con extrañeza, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. La primera en replicar fue Momo, quien, visiblemente molesta, cuestionó a su abuela. ¿Por qué él tiene que ir? Itadori se veía igual de confundido, pero no era el único. Gigi también escuchaba la conversación de fondo con atención. Seiko, por su parte, respondió con tranquilidad mientras veía la televisión. Niña, sé que tienes al 4 ojos de tu amigo y a la niña linda y educada de Aria, pero nunca peques de soberbia. Ellos son fuertes, sí, pero este chico de aquí puede ser muy útil. La vieja bruja de la turboabuela ya me contó lo que sucedió en tu escuela, así que ni te molestes en darme explicaciones sobre lo de tu uniforme. Hizo una breve pausa y añadió con un tono más firme. Este chico debe ir con ustedes. Puede que sea útil o no, pero al menos los podrá ayudar en lo que pueda. ¿Me escuchaste, mocoso rosado? ¿Mocoso rosado? Repitió Itadori con extrañeza y un toque de ofensa en su voz. A pesar de su desconcierto, simplemente asintió. Momo, aunque molesta, entendía las palabras de su abuela. Después de todo, ella misma había sido testigo del poder de Itadori. Bien, ya es hora de dormir, dijo Seiko levantándose de su lugar. Gigi, puedes quedarte en la habitación de al lado. Y tú, mocoso rosado, te daré un futón para que duermas en la sala hasta que encontremos donde puedes quedarte. Sin decir más, Seiko salió de la sala, dejando a Momo, Itadori y Gigi mirándose entre sí con evidente cansancio por las circunstancias del día. Un silencio incómodo se formó entre los tres, pero fue rápidamente roto por la voz de Seiko, que se escuchó desde la habitación contigua. Ah, y que no se les olvide.
El mocoso rosado irá con ustedes a la escuela. Ni loca lo tendré aquí sin hacer nada. Estas últimas palabras cerraron la noche. Momo e Itadori permanecieron en silencio, sorprendidos por lo que acababan de escuchar, mientras que Gigi, por su parte, se sentía algo desconcertado por todo lo sucedido. La atmósfera se volvió densa, pero el cansancio acumulado del día terminó imponiéndose, dejando a los tres inmersos en sus propios pensamientos antes de que, poco a poco, el silencio se apoderara de la casa. A la mañana siguiente, Itadori salía de casa junto a Gigi, mientras que Momo se había ido temprano para encontrarse con Okarun, dejando a los dos chicos solos. Mientras caminaban, Gigi e Itadori parecían llevarse sorprendentemente bien, ambos imitando posturas ridículas y conversando con una energía contagiosa. Para cualquiera que los viera pasar, resultaban ser dos jóvenes increíblemente enérgicos y alegres, que por alguna extraña razón irradiaban un aura cálida y positiva. Esta vibra hacía que las personas a su alrededor, sin darse cuenta, sonrieran al verlos. Al llegar a la escuela, ambos se convirtieron en el centro de atención. Las miradas de chicos y chicas por igual se posaban sobre ellos, aunque principalmente las de las jóvenes. Al principio, Gigi era el que acaparaba toda la atención, pero poco a poco también comenzaron a fijarse en Itadori. Sin embargo, mientras Gigi sonreía de manera encantadora a todas las chicas, provocando que muchas lo observaran con corazones en los ojos, Itadori simplemente ignoraba las miradas con su típica naturalidad y despreocupación. Una vez dentro de la escuela, Gigi e Itadori se separaron, puesto que a diferencia de Gigi, que pudo tener un traslado de escuela, más o menos sencillo, el de Itadori fue más complejo, puesto que debía de entregar varios documentos de matrícula, puesto que por alguna razón sus papeles y datos estudiantiles no aparecían en la red de ninguna escuela, por lo que Seiko, suspirando pesadamente, hizo algunas llamadas y pues ahora Itadori estaba inscrito en la escuela, aunque para hacerlo oficial debía de entregar cierta documentación en las oficinas del director antes de ir a clases. Es mismo día en la hora de descanso. Itadori ya había salido de clases, acompañado por Okarun, quien se encontraba en el mismo salón. Esto fue un alivio para Itadori, ya que había temido que le tocara estar rodeado de desconocidos. Sin embargo, mientras Itadori reflexionaba sobre lo afortunado que era, notó que Okarun lucía decaído. Preocupado, se acercó a él y le preguntó si se encontraba bien. Okarun, aún cabizbajo, asintió con la cabeza, lo que irritó a Itadori, quien sabía que su amigo mentía. Sin rendirse, Itadori le preguntó nuevamente si estaba bien, pero Okarun solo suspiró y volvió a negar con la cabeza. Esto provocó un suspiro de frustración en Itadori, quien decidió dejar de lado su preocupación por el momento. Para animar un poco el ambiente, le propuso a Okarun que comieran juntos. Sin embargo, Okarun se negó y salió del salón, dejando a Itadori mirando su figura marcharse. En ese instante, otros compañeros, al notar la expresión de Itadori, lo invitaron a unirse a ellos para comer. ¿Y de dónde vienes, Itadori?, preguntó uno de los chicos con curiosidad. Itadori, con una simpleza que no coincidía con la atención que ahora recibía, respondió. De Tokio, pero antes de eso viví en Sendai. La respuesta provocó una reacción de sorpresa en uno de los chicos, quien, sin detenerse en el detalle de Sendai, se enfocó en el hecho de que Itadori venía de Tokio. Con creciente curiosidad, preguntó. ¿En qué escuela estudiabas allí? Por un instante, Itadori se mostró nervioso. Sabía que no podía decir abiertamente que había estudiado en la Escuela Secundaria Técnica de Magia Metropolitana de Tokio, pues era algo que difícilmente podrían entender. Mientras buscaba una alternativa, una idea se formó rápidamente en su mente. Fingiendo tranquilidad,
respondió. En la escuela secundaria Kaisei. Al escuchar esto, ambos chicos se quedaron boquiabiertos. La Kaisei era conocida como una de las escuelas más exclusivas y prestigiosas de Tokio, destinadas solo para varones. Mientras los chicos procesaban esa revelación, Itadori, aparentemente distraído, volvía a pensar en la actitud decaída de Okarun. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar, pues uno de los chicos lo sacó de sus pensamientos con una nueva pregunta. ¿Por qué dejaste una escuela tan prestigiosa para venir a estudiar aquí? La pregunta lo tomó por sorpresa, y tras unos segundos de duda, respondió con un tono torpe, aunque cargado de cierta verdad. Realmente, ni siquiera yo lo sé. Mientras la conversación continuaba, uno de los chicos notó la mirada desviada de Itadori. Con cierta preocupación, le preguntó. ¿Te pasa algo? Intentando evitar el tema, Itadori negó con un gesto y una sonrisa torpe, pero no logró desviar por completo la atención. De repente, un comentario aislado llegó a sus oídos. Seguramente es ese chico, Kantakakura, es un bicho raro. Seguro que incomodó a Itadori. Al escuchar esto, Itadori frunció ligeramente el ceño, dispuesto a responder, pero antes de que pudiera decir algo, los comentarios comenzaron a multiplicarse. Sí, siempre está solo. Es extraño. Es como si nunca encajara. Cada palabra se convertía en un cuchillo que laceraba el ambiente. El murmullo se transformó en un juicio colectivo, cada vez más fuerte y más hiriente. Finalmente, Itadori, incapaz de contenerse, se levantó de golpe. Una aura oscura y opresiva brotó de él, extendiéndose como una sombra sobre el salón. El aire se tornó pesado, un frío atroz caló hasta los huesos de todos los presentes. Por un instante, la sala entera quedó sumida en un silencio casi sobrenatural, donde el tiempo parecía detenerse. Entonces, con una voz firme y resonante, Itadori rompió ese silencio. Kantakakura no es malo. No está bien que hablen así de él, y menos a sus espaldas. El aire volvió a la normalidad de manera tan abrupta como había cambiado. La presión desapareció, y el salón quedó envuelto en un silencio distinto, uno lleno de introspección. Todos miraron a Itadori con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Cambiando su expresión seria por una más relajada, Itadori desvió su mirada hacia la ventana. Antes de salir del salón, añadió en un tono más calmado. Disculpen. Mientras su figura desaparecía por la puerta, el resto de los estudiantes intercambiaron miradas. Algunos parecían aún perturbados, mientras otros empezaban a reflexionar sobre las palabras de Itadori. Poco a poco, el eco de su mensaje comenzó a calar en ellos, como una brisa suave que acaricia las hojas de los árboles. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Itadori mantenía la mirada fija en el suelo, sumido en sus pensamientos. Se sentía inquieto, convencido de que lo que había hecho no estuvo bien. Usar su energía maldita para intimidar a otros era algo que juró no volver a hacer. El remordimiento lo invadía, pues durante ese breve momento había sentido una conexión perturbadora con su cuna, recordando cómo éste usaba su poder para humillar y aplastar a quienes consideraba inferiores. No quiero ser como él, pensó, apretando los puños con determinación. De repente, una sensación extraña interrumpió su introspección. ¿Qué es esto?, murmuró Itadori, deteniéndose en seco. Era una energía peculiar, algo similar a la energía maldita, pero al mismo tiempo diferente. Su desconcierto se transformó rápidamente en alerta, y antes de que pudiera analizarlo, un grito resonó en el aire. Corriendo hacia la ventana, Itadori vio algo que lo dejó boquiabierto,
Momo y Gigi estaban siendo arrastrados por lo que parecía ser un maniquí. Lo más sorprendente, sin embargo, fue lo que ocurrió a continuación. Desde el interior de la escuela, Itadori observó a Okarun quitarse los zapatos y colocarlos cuidadosamente al lado de la entrada. En cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a transformarse. Su postura cambió y, sin perder tiempo, salió corriendo tras el maniquí con una velocidad impresionante. Itadori no lo pensó dos veces. Sin importarle que otros estudiantes lo vieran, saltó desde el segundo piso, aterrizando con fuerza en el suelo. Varios estudiantes se detuvieron, observándolo con asombro, mientras algunos cuchicheaban entre sí. Para alivio de Itadori, no había sufrido daño alguno tras la caída. Sin embargo, no había tiempo que perder. En un instante, tomó una postura de carrera, y en menos de 3 segundos, alcanzó una velocidad sobrehumana, dejando atónitos a todos los que lo miraban. Su figura se desdibujó como un rayo en el aire, mientras se dirigía a toda velocidad tras el rastro de Okarun, Momo y Gigi. Mientras Momo y Gigi permanecían prácticamente atados al maniquí poseído por una de las bolitas de Okarun, este último, en su forma poseída, corría detrás de ellos con todas sus fuerzas. En su primer intento por detener al maniquí, Okarun fracasó, pero no se dio por vencido. Con una determinación renovada, volvió a intentarlo, esta vez empleando una estrategia más elaborada. Momo y Gigi, encima de Okarun, idearon un plan mientras éste seguía al maniquí de cerca. Con habilidad, utilizaron el techo de una casa como ancla, tirando con todas sus fuerzas en dirección opuesta mientras el maniquí, aferrado a un poste cercano, luchaba por liberarse. La tensión aumentó hasta que, de repente, el maniquí se dividió en varias partes, logrando romper el agarre de las manos espirituales de Momo. Antes de que el maniquí pudiera escapar tras volver a ensamblarse, una figura apareció a toda velocidad, dejando a los tres completamente sorprendidos. Era Itadori, quien se desplazó con una rapidez impresionante. En un abrir y cerrar de ojos, una intensa luz negra cegó momentáneamente a todos. El aire vibró con lo que parecían ser palabras susurradas por el viento. Destello negro. En un instante, lo único que vieron fue como uno de los brazos del maniquí se desintegraba por completo. No fue destrozado ni cortado, simplemente desapareció, reducido a polvo en un parpadeo. Sin embargo, el maniquí no se dio por vencido. Ignorando la pérdida de su extremidad, incrementó aún más su velocidad y desapareció de la vista de todos, incluso de Itadori. Por un momento, Itadori consideró seguirlo, pero su atención se desvió hacia Momo, Gigi y Okarun, quienes seguían en el techo de la casa. Preocupado por ellos, decidió quedarse para ayudarlos a bajar. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula al ver a Okarun, aún en su forma poseída, realizar un impresionante salto desde el techo, cargando a Momo y Gigi en su espalda con una facilidad sobrehumana. Antes de que Itadori pudiera formular su pregunta, escuchó a Momo decir, rápido, antes de que se escape. Esta exclamación provocó una sonrisa en el rostro de Itadori, quien, junto a Okarun que cargaba a Momo y Gigi, comenzó a correr, sorprendiendo a todos con su velocidad. Sin embargo, pronto perdió de vista al muñeco, lo que llevó a todos a detenerse lentamente hasta que finalmente pararon de correr. A partir de ese momento, comenzaron a buscar. Repentinamente, Momo pareció sacar algo y comenzó a golpearlo, captando la atención de todos. Sin embargo, su atención se desvió al escuchar gritos de dolor. Al darse cuenta de la procedencia de esos gritos, Momo comenzó a guiarlos hacia el lugar. Esto despertó el interés de Okarun e Itadori, quienes la siguieron. Después de un rato, Okarun fue el primero en animarse a preguntar,
pero antes de que pudiera obtener una respuesta, Momo golpeó nuevamente lo que tenía en la mano, provocando otro grito de dolor. Al investigar, notaron que los gritos provenían de un basurero. Al entrar, se encontraron con el maniquí tirado en el suelo. En ese instante, Momo les explicó que cuando el maniquí se había descompuesto en partes, ella había logrado tomar su corazón y comenzó a golpearlo para determinar su ubicación. Al escuchar esto, Itadori no pudo evitar reírse nerviosamente ante el método algo cruel de Momo. Mientras que Gigi elogiaba el ingenio de Momo, Okarun, por su parte, expresó su temor, comentando con nerviosismo, ¡qué miedo! Sin embargo, tras pronunciar estas palabras, se percató del brazo faltante del maniquí. Antes de que Momo pudiera decir algo más, el maniquí habló, afirmando, no me importa si un monstruo como tú me destruye, yo seguiré adelante. Estas palabras hicieron que Itadori, en un instante, recordara la imagen de Maito tirado en el suelo, llevándolo a considerar acercarse y darle el golpe final. De repente, un grito de una mujer resonó, Taro, ¿eres tú, Taro? Esta exclamación desconcertó a todos los presentes, excepto al maniquí, que, levantándose con dificultad, subió hasta la cima de la basura. Comenzando a excavar con un brazo, logró sacar poco después otro maniquí, esta vez femenino, al que gritó, Hana, Hana, mi amor, Hana. Taro, ¿qué haces aquí? Debes irte, si te quedas, si te quedas. En ese momento, Hana se dio cuenta del brazo faltante de su amado. Sin permitir que ella dijera algo, Taro exclamó, Hana, no importa qué suceda. Si te dejo, me arrepentiré. No pienso irme sin ti. Yo ya soy basura sin ti. Si te dejara, no sería más que escoria. Estoy roto, ya no sirvo. Por favor, ven conmigo. Todo cambió desde que te conocí, tú le diste sentido a mi vida. Sin ti, no podría seguir. Taro, gritó el maniquí femenino. Mientras esto sucedía, Itadori observaba la escena, sintiéndose mal por el daño que le había causado a Taro. Por otro lado, Okarun miraba a Momo desde atrás, recordando todos los momentos que habían compartido juntos. Su anterior decaimiento comenzó a desvanecerse, siendo reemplazado por una mirada determinada.